Él había construido un imperio desde cero, dedicando años de esfuerzo, noches sin dormir y renunciando a todo lo que no fuera su objetivo. Pero cuando ella apareció en su vida, su mundo dejó de girar alrededor del dinero y comenzó a girar alrededor de su sonrisa. Vendió su empresa, renunció a la cima y apostó todo por un futuro juntos, convencido de que el amor que compartían era más valioso que cualquier fortuna. Lo que nunca imaginó es que detrás de cada beso y cada promesa, ella escondía un plan capaz de destrozarlo para siempre. Año 2014, Florencia. Las campanas de la Basílica de Santa María del Fiore marcaban el final de la tarde mientras el sol, teñido de un naranja profundo, se deslizaba entre los tejados rojizos y los callejones de piedra que parecían haber detenido el tiempo siglos atrás. Matteo Ricci, un hombre de 38 años, caminaba con las manos en los bolsillos por el Ponte Vecchio, observando cómo la luz se reflejaba en el Arno, creando destellos dorados que parecían danzar sobre el agua. Era uno de esos hombres cuya presencia imponía sin necesidad de alzar la voz. Fundador de Riccitech, una empresa tecnológica que había nacido en un pequeño sótano en 1998 y que, con el paso de los años, se había convertido en una multinacional con sedes en 3 continentes. Matteo representaba la imagen viva del éxito. Pero esa tarde, su mente estaba lejos de balances financieros y juntas directivas, había algo más poderoso que ocupaba cada pensamiento: Giulia. La había conocido en una gala benéfica 2 años antes, en Roma, un evento donde él había asistido como invitado de honor y ella como coordinadora del programa. Giulia no tenía la belleza fría de una modelo ni la arrogancia de las mujeres que se movían en el mundo empresarial, su encanto estaba en la naturalidad con la que sonreía, en la forma en que escuchaba como si cada palabra que él pronunciara fuera importante, y en esos ojos verdes que parecían guardar secretos capaces de cambiar el rumbo de un hombre. En los meses que siguieron, Matteo había encontrado en ella un refugio en medio de la tormenta constante que suponía dirigir un imperio. Y poco a poco, las prioridades que lo habían guiado toda su vida comenzaron a ceder espacio a una idea que lo habría hecho reír años atrás: dejarlo todo para empezar una vida nueva a su lado. Esa noche, sentado en la terraza de su apartamento frente al Palazzo Pitti, con una copa de vino tinto en la mano y el murmullo lejano de la ciudad entrando por las ventanas abiertas, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su historia: vender Riccitech. No por cansancio, no por dinero, ya tenía más del que podía gastar en varias vidas, sino porque el amor que sentía por Giulia le parecía más valioso que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Durante semanas, negoció la venta en silencio, evitando cualquier filtración que pudiera llegar a los medios. Cada firma en cada documento era un paso más hacia lo que él consideraba su verdadera vida, lejos de juntas, inversores y accionistas, y más cerca de mañanas tranquilas y cenas a la luz de las velas. Finalmente, un viernes de noviembre, cerró el trato. Su empresa había pasado a manos de un conglomerado internacional y él había asegurado una fortuna que le permitía desaparecer del mundo empresarial sin mirar atrás. Esa noche, invitó a Giulia a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de Florencia, con la intención de darle la noticia y, al mismo tiempo, hacerle la pregunta que llevaba meses guardando en el pecho. La mesa estaba iluminada por una vela que oscilaba suavemente cada vez que una ráfaga de aire cruzaba la sala. Mientras el camarero servía un Brunello di Montalcino del año, Matteo sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo negro y la colocó frente a ella. Giulia lo miró, primero con sorpresa y luego con una sonrisa que él juraría que era la más pura y sincera que había visto jamás. ¿Qué es esto, Matteo?, preguntó, aunque su voz delataba que ya lo intuía. Es el resto de mi vida, si tú lo aceptas. Abrió la caja, revelando un anillo de platino con un diamante que parecía atrapar la luz y devolverla multiplicada. Giulia se llevó una mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas, y asintió sin poder pronunciar palabra. En ese momento, Matteo creyó que todo lo que había dejado atrás valía la pena. Mientras ella lo abrazaba, sin que Matteo pudiera verlo, una sombra de duda cruzó fugazmente por los ojos verdes de Giulia, una sombra que, meses después, sería imposible ignorar. Los meses que siguieron al compromiso fueron una sucesión de momentos que, para Matteo,
parecían sacados de una postal cuidadosamente diseñada. Giulia, ahora con un anillo en el dedo que relucía incluso en la penumbra, se había convertido en el centro absoluto de su vida. Cada día con ella era una confirmación de que había tomado la decisión correcta al vender su empresa y dejar atrás el mundo corporativo que lo había consumido durante más de una década. Florencia, en pleno invierno, adquiría un carácter íntimo y melancólico que él nunca había sabido apreciar antes. Las calles adoquinadas, humedecidas por la lluvia, reflejaban las luces amarillentas de las farolas. Y el aroma del café recién molido se mezclaba con el de las castañas asadas que los vendedores callejeros ofrecían a los transeúntes. Matteo y Giulia paseaban de la mano, deteniéndose en librerías antiguas o en pequeñas trattorias escondidas, donde el dueño siempre parecía reconocerla a ella antes que a él. Ese detalle, aunque mínimo, se repetía con cierta frecuencia. Giulia parecía conocer a medio Florencia, y no solo en los círculos de beneficencia en los que trabajaba. Al principio, Matteo atribuía aquello a su carácter abierto y a esa facilidad para establecer conexiones que tanto lo había cautivado. Pero, poco a poco, ciertos gestos comenzaron a sembrar una inquietud que él no quería reconocer. Las llamadas que ella contestaba en voz baja, siempre alejándose unos pasos, los mensajes que revisaba de manera casi mecánica, bloqueando la pantalla en cuanto él se acercaba, y, sobre todo, esas ausencias repentinas que justificaba con reuniones de trabajo para la organización benéfica, siempre justo en los momentos en que él le proponía un viaje o una escapada improvisada. En febrero de 2015, Matteo decidió comprar una villa en las colinas de Fiesole, un lugar desde el que podían contemplar toda Florencia extendida como una obra maestra bajo el cielo. La villa era antigua, con muros gruesos y techos de madera oscura, pero él mandó restaurarla sin escatimar en gastos, con la intención de que se convirtiera en el hogar donde comenzarían su nueva vida después de la boda. Giulia reaccionó con entusiasmo, abrazándolo y prometiéndole que aquel sería su refugio del mundo. Sin embargo, apenas una semana después de instalarse provisionalmente en la villa, Matteo notó algo extraño. Una noche, mientras bajaba a la cocina a por un vaso de agua, escuchó la voz de Giulia en el patio trasero. No era el tono dulce y pausado con el que solía hablarle a él, su voz estaba baja, pero cargada de urgencia. Se detuvo junto a la puerta de cristal y alcanzó a escuchar fragmentos: «No es el momento, no puedo ahora, te dije que lo resolvería». Al notar su presencia, ella se volvió con una sonrisa nerviosa, diciendo que solo había salido a tomar aire fresco y que estaba hablando con una amiga que atravesaba una crisis. Matteo no la confrontó. No porque creyera plenamente en la excusa, sino porque en ese instante entendió que, si quería conservar lo que tenían, necesitaba creerla. Ese era el inicio de un compromiso silencioso con sí mismo, el de no buscar respuestas a preguntas que podrían destruir la imagen perfecta que había construido de ellos. Pero el mundo que Giulia proyectaba no era tan sólido como parecía. A mediados de marzo, un amigo cercano de Matteo, Alessandro, antiguo socio en Richitech, lo invitó a almorzar en Roma. Durante la comida, Alessandro lo felicitó por la venta de la empresa y, casi como quien comenta un rumor menor, le dijo que en algunos círculos financieros se hablaba de Giulia, no como coordinadora benéfica, sino como una mujer que había tenido vínculos sentimentales con empresarios poderosos, y que siempre parecía estar cerca de operaciones donde grandes sumas cambiaban de manos. Matteo sonrió, fingiendo que la advertencia no tenía importancia, pero la información comenzó a clavarse como una espina en su conciencia. En el tren de regreso a Florencia, miraba su propio reflejo en la ventanilla oscura y se preguntaba si acaso, en su ceguera por el amor, había pasado por alto señales que siempre habían estado ahí. Esa noche, mientras Giulia dormía profundamente a su lado, Matteo encendió su portátil y comenzó a escribir su nombre en un buscador privado. Lo que encontró en los primeros resultados lo dejó con la respiración contenida, fotografías de ella en lugares y fechas que no coincidían con lo que él creía saber, y en compañía de hombres que nunca le había mencionado. El resplandor frío de la pantalla iluminaba el rostro de Matteo en la penumbra de la habitación, mientras el leve murmullo de la respiración tranquila de Giulia marcaba un contraste doloroso con la agitación que crecía en su interior. Las imágenes que aparecían ante sus ojos no eran simples fotografías, eran ventanas a un pasado que él desconocía por completo.
Capturas congeladas de momentos que contradecían la versión de la historia que ella le había contado desde el principio. En una, tomada en el verano de 2011, Julia aparecía en un yate en la costa de Capri, vestida con un elegante vestido blanco, riendo con un hombre de cabello canoso y traje claro, cuyo rostro Matteo reconoció inmediatamente, Marco Bellanti, un magnate de la construcción que había sido investigado en varias ocasiones por corrupción y fraude fiscal. En otra imagen, fechada en el otoño de 2012, Julia estaba en una gala de arte en Milán. Su mano apoyada en el brazo de un banquero suizo cuyo nombre aparecía en titulares cada vez que estallaba un escándalo financiero en Europa. Había más, cenas, viajes, eventos privados, todos con fechas que, en la versión que ella le había dado, coincidían con supuestas misiones benéficas o viajes con su equipo de trabajo. Matteo sintió como el calor de la sospecha se transformaba en un frío punzante que le recorría la espalda. No podía aún definir qué significaba todo aquello. ¿Era Julia una mujer con un pasado que prefería no contar, o era alguien que seguía manteniendo lazos con un mundo al que él no tenía acceso? ¿Pero qué estaba mucho más cerca de él de lo que imaginaba? Cerró el portátil con suavidad, intentando no hacer ruido. Apoyó la espalda contra el respaldo de la silla y dejó que la oscuridad lo envolviera, mientras el sonido lejano de la lluvia contra las ventanas parecía intensificar sus pensamientos. En ese momento, se dio cuenta de que su decisión de vender la empresa no había sido solo un acto de amor, sino una apuesta total, un salto sin red, y que ahora, si Julia no era quien él creía, ese salto podía terminar en un vacío del que sería imposible regresar. A la mañana siguiente, el amanecer bañó la villa con una luz dorada que contrastaba con el gris de su ánimo. Julia estaba en la cocina preparando café, su cabello recogido de manera descuidada y una camisa suya colgando ligeramente de sus hombros. Matteo la observó desde el umbral, y por un instante sintió la tentación de olvidar lo que había visto, de dejar que la imagen de ella en ese momento borrara las dudas acumuladas en la noche. Pero sabía que, si lo hacía, las preguntas seguirían ahí, creciendo en silencio hasta que se volvieran insoportables. Decidió entonces que no la confrontaría de inmediato. Necesitaba pruebas, no solo para confirmarse a sí mismo la verdad, sino para evitar que, en caso de que todo fuera un malentendido, las palabras dichas en un arranque destruyeran lo que tenían. La estrategia de Matteo, forjada en años de negociaciones empresariales, comenzaba a despertar, observar, recopilar, analizar y solo después actuar. Esa misma semana, contactó discretamente a un antiguo conocido de sus días en Richitech, un hombre llamado Lorenzo Baggi, experto en seguridad digital y con acceso a bases de datos privadas. Le pidió que investigara discretamente a Julia, sin mencionar su relación con ella, bajo la excusa de un asunto legal pendiente con una fundación en la que supuestamente trabajaba. Mientras tanto, Matteo se esforzaba por mantener la fachada de un prometido enamorado y despreocupado. Organizaba cenas, asistía con ella a eventos culturales y escuchaba sus planes para la boda, que incluían una ceremonia íntima en la costa de Amalfi y una luna de miel en Japón. Pero cada sonrisa suya, cada beso robado en medio de la conversación, llevaba ahora el peso invisible de una pregunta que él no se atrevía a formular: ¿cuánto de esto es real? 2 semanas después, Lorenzo lo llamó con voz grave. Matteo, tenemos que hablar en persona. Lo que encontré no es para discutirlo por teléfono. Esa misma noche, en un pequeño café junto al Arno, Lorenzo le entregó un sobre grueso. Matteo lo abrió lentamente, y lo primero que vio fue una fotografía de Julia, tomada apenas 3 meses atrás, en París, entrando en un hotel de lujo con el mismo hombre que aparecía en el yate de Capri. El café donde se encontraron era pequeño, con paredes revestidas de madera oscura y un aroma denso a espresso recién molido que parecía impregnarlo todo. Matteo llegó unos minutos antes que Lorenzo, y esos instantes de espera se sintieron como una eternidad en la que sus manos jugaban con la taza aún vacía, tratando de disipar la ansiedad que le oprimía el estómago. Cuando Lorenzo entró, su rostro no dejó lugar a dudas, aquello que venía a decir no era una simple advertencia, sino una revelación capaz de alterar el curso de su vida. Sin mediar demasiadas palabras, Lorenzo se sentó frente a él, sacó del interior de su abrigo un sobre de papel manila y lo colocó sobre la mesa con un gesto lento, casi ceremonioso.
como si estuviera entregando una prueba condenatoria en un juicio. Matteo lo abrió con cautela, sintiendo como cada segundo estiraba el silencio entre ambos. La primera imagen que vio fue un golpe directo, Giulia, tomada de la mano del mismo hombre que había visto en la foto del yate de Capri, entrando en un hotel de lujo en París. La fecha impresa en la esquina inferior derecha no dejaba margen de error. Hacía apenas 3 meses, cuando Giulia le había dicho que estaba en Bruselas asistiendo a un congreso sobre cooperación internacional. Pasó las fotografías con lentitud, como si sus dedos quisieran retrasar el momento en que tendría que enfrentar la magnitud de lo que estaba viendo. En las siguientes páginas había extractos bancarios, transferencias realizadas desde cuentas vinculadas a Giulia hacia sociedades registradas en paraísos fiscales, algunas de las cuales coincidían con nombres y empresas que Matteo conocía bien por su vida empresarial. Había también registros de llamadas, muchas de ellas a números que aparecían asociados a Bellanti, el magnate de la construcción, y a otros empresarios cuya reputación se movía siempre en la frontera difusa entre la legalidad y el delito. Matteo cerró el sobre, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo, intentando ordenar la avalancha de pensamientos que se agolpaban en su mente. Lorenzo lo observaba en silencio, como si supiera que en ese momento no había nada que pudiera decir para aliviar el golpe. Finalmente, fue Matteo quien rompió el silencio. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, aunque en su voz ya no había verdadera incredulidad, sino un tono áspero, casi resignado. No insinúo nada, Matteo. Te estoy diciendo que todo esto encaja demasiado bien para ser casualidad. La venta de tu empresa, el momento en que lo hiciste, las personas que ahora aparecen conectadas a Giulia. Creo que ella no solo sabía lo que estabas planeando, sino que alguien la empujó a asegurarse de que lo llevaras a cabo. Las palabras de Lorenzo eran como un eco que se repetía en su cabeza, y la idea de que Giulia no solo lo hubiera traicionado en el terreno sentimental, sino que hubiera jugado un papel activo en la decisión más importante de su vida, se instaló con un peso insoportable en su pecho. Si lo que Lorenzo decía era cierto, entonces su historia de amor no había sido más que una estrategia cuidadosamente ejecutada, una trampa envuelta en promesas y sonrisas que lo había conducido, sin que él lo notara, a entregar su imperio en manos de otros. Matteo sintió una punzada de rabia, pero también de incredulidad. Recordó las noches en que ella lo había abrazado bajo el cielo de Florencia, las conversaciones íntimas en las que habían soñado con una vida lejos del ruido de los negocios. Y se preguntó si había algo de verdad en todo aquello o si cada palabra había sido parte de un guión que ella recitaba con perfección. Lorenzo, con la voz más baja, añadió: no sé cuáles son sus verdaderas intenciones ahora, pero si no actúas pronto, lo poco que crees tener bajo control también podría desaparecer. Esa noche, Matteo regresó a la villa con el sobre bajo el brazo, como si cargara una caja de dinamita que en cualquier momento pudiera estallar. Giulia lo recibió en el salón, sonriendo, con una copa de vino en la mano y una pregunta ligera sobre cómo había estado su día. Él la miró durante unos segundos que parecieron eternos, con el corazón dividido entre la tentación de confrontarla en ese instante y la necesidad de mantener el juego hasta entender todo el alcance de su engaño. Optó por lo segundo. Sonrió, la besó en la mejilla y le dijo que estaba cansado, subiendo a la habitación para descansar. Pero en realidad, pasó horas sentado en la oscuridad, con el sobre abierto sobre la mesa y la certeza creciente de que, para desentrañar el plan de Giulia, tendría que sumergirse en un mundo que ya creía haber dejado atrás. Poco antes del amanecer, tomó una decisión: si ella lo había manipulado para vender su empresa, él diseñaría un plan para recuperarlo todo, pero esta vez, Giulia no sabría que el juego había comenzado. La mañana después de su decisión, Matteo se levantó más temprano de lo habitual, no porque hubiera conciliado el sueño, sino porque su mente había pasado toda la noche construyendo escenarios, calculando tiempos y repasando cada movimiento que tendría que ejecutar sin levantar sospechas. El amanecer en la villa de Fiesole tenía una belleza casi dolorosa, el sol emergía lentamente por detrás de las colinas, tiñendo el cielo con un degradado de tonos rosados y dorados. Mientras el aire fresco de marzo traía consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores tempranas que brotaban en los jardines vecinos.
Pero esa belleza era apenas un telón de fondo, un contraste cruel con el hervidero de pensamientos que lo consumía. Julia aún dormía, su cabello desordenado sobre la almohada y el rostro sereno, como si su mundo estuviera libre de cualquier sombra. Matteo la observó en silencio durante unos segundos, y en ese instante entendió que, para ejecutar su plan, necesitaría mantener esa misma calma aparente, disfrazando su rabia bajo la máscara del amor. Era un papel que requeriría precisión quirúrgica, cualquier cambio brusco en su comportamiento podría alertarla y hacer que ella, o quienes estuvieran detrás de ella, aceleraran movimientos que él aún no comprendía del todo. Decidió empezar por lo básico, reconstruir la red de contactos que había abandonado tras vender Richitech. Llamó a viejos colegas, antiguos proveedores y asesores financieros que aún le debían favores, siempre utilizando pretextos inofensivos para retomar el contacto. Algunos lo recibieron con entusiasmo, otros con cautela, pero todos coincidieron en algo: la venta de su empresa había dejado huecos en el mercado que ahora estaban siendo ocupados por competidores agresivos, y, curiosamente, varios de esos competidores tenían vínculos con empresas en las que Bellanti, el hombre que aparecía con Julia, había invertido en los últimos meses. Mientras tejía esa red en silencio, Matteo también se encargaba de reforzar su papel de prometido perfecto. Organizaba cenas íntimas en la villa, la acompañaba a eventos sociales y escuchaba con atención cada palabra que Julia pronunciaba, incluso las más triviales. Porque había aprendido que en los detalles más insignificantes se escondían a veces las pistas más reveladoras. Tomaba nota mental de los nombres que mencionaba, de las fechas en las que decía tener compromisos y, sobre todo, de esos lapsos de tiempo en los que desaparecía sin que él pudiera verificar su paradero. Un viernes por la noche, mientras Julia se arreglaba para asistir a lo que describió como una reunión con posibles patrocinadores en el centro de Florencia, Matteo recibió una llamada de Lorenzo. Su voz era baja, casi un susurro. La seguí el martes pasado, como me pediste. No fue a ninguna reunión benéfica. Se encontró con Bellanti en un restaurante privado, y no estaban discutiendo sobre caridad. Había un abogado con ellos, y llevaban carpetas que parecían contratos. Matteo apretó el teléfono contra su oído, conteniendo el impulso de hacer preguntas inmediatas. ¿Pudiste conseguir algo más? No mucho, pero escuché un nombre, Montclair Holdings. Está registrado en Luxemburgo, y es una de las sociedades que recibió transferencias desde las cuentas que investigamos. Ese nombre quedó grabado en la mente de Matteo como una pieza clave del rompecabezas. Sabía que no podía apresurarse, pero también que no podía dejar que Julia siguiera operando con total libertad. Esa noche, cuando ella regresó tarde, con un vestido impecable y una sonrisa que parecía genuina, él la recibió con un beso en la mejilla y un comentario ligero sobre lo tarde que era. Ella respondió con una carcajada suave y la excusa de que la reunión se había alargado más de lo previsto. Matteo no dijo nada más, pero en su interior estaba claro que había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de arrebatarle el control de la partida que ella creía estar ganando. Al día siguiente, Matteo reservó un vuelo privado a Luxemburgo bajo un nombre falso. Si Montclair Holdings era la clave, entonces él mismo iba a abrir esa puerta, aunque lo que encontrara detrás pudiera cambiar para siempre no solo su relación con Julia, sino el concepto que tenía de sí mismo. El vuelo privado despegó de Florencia al amanecer, atravesando un cielo despejado que poco a poco se tornaba gris a medida que se aproximaban a Luxemburgo. Desde la ventanilla, Matteo observaba el paisaje europeo como si fuera un tablero de ajedrez. Cada ciudad, cada carretera, cada puente le recordaba que en ese mismo continente se movían, de manera casi invisible, fortunas, secretos y decisiones capaces de cambiar destinos. El viaje, aunque breve, le sirvió para repasar mentalmente la información que Lorenzo le había entregado, nombres de sociedades, movimientos bancarios. Conexiones con figuras que en el mundo empresarial eran tan poderosas como peligrosas. Aterrizó en el aeropuerto de Findel con una identidad falsa cuidadosamente preparada, pasaporte a nombre de Matías Rinaldi, empresario independiente del sector inmobiliario. La elección del perfil no era casual. En Luxemburgo, ese tipo de cobertura pasaba inadvertida,
perdida entre la multitud de inversores que acudían allí por las mismas razones, discreción y optimización fiscal. Su primer destino fue un edificio moderno en Kirchberg, el distrito financiero de la ciudad. Desde fuera, parecía una de esas oficinas impersonales, con cristales polarizados y un vestíbulo frío donde el sonido de los pasos resonaba con un eco metálico. En la recepción, presentó una tarjeta de visita falsa y solicitó una reunión con un asesor de Mantler Holdings, alegando interés en oportunidades de inversión conjunta. Lo atendieron con una amabilidad mecánica, y en menos de 10 minutos lo condujeron a una sala de reuniones minimalista, donde una mujer de cabello recogido y traje oscuro lo recibió con una sonrisa ensayada. La conversación fue cordial, pero detrás de cada respuesta percibía una cautela calculada. Matteo sabía que no podía presionar demasiado sin levantar sospechas, así que dejó que el diálogo fluyera mientras observaba cada detalle, las carpetas perfectamente alineadas sobre la mesa, el logotipo de Mantler grabado discretamente en la esquina de los documentos, la manera en que la mujer evitaba dar respuestas directas sobre la composición de la junta directiva. Fue en un momento aparentemente trivial, mientras ella se levantaba para traerle un café, cuando Matteo aprovechó para abrir discretamente una carpeta que había quedado entreabierta. En su interior encontró un organigrama parcial de las sociedades vinculadas a Mantler. Allí, entre nombres en inglés y francés, uno resaltó como un latido en su mente, Bellanti Group S.A. figuraba como socio mayoritario en una de las filiales, y justo debajo, un nombre que hizo que su respiración se acelerara. Giulia Moretti. No aparecía como simple empleada o colaboradora, sino como representante especial, un cargo que en el lenguaje corporativo significaba acceso directo a las operaciones más delicadas. Matteo cerró la carpeta con la misma precisión con la que la había abierto, justo antes de que la mujer regresara. Durante el resto de la reunión, se limitó a asentir, a sonreír en los momentos oportunos y a tomar notas que en realidad no le importaban, porque lo que acababa de descubrir había cambiado el sentido de su viaje. Cuando salió del edificio, la fría llovizna luxemburguesa le golpeó el rostro, pero él apenas lo notó. Caminó sin rumbo fijo por las calles estrechas del casco antiguo, intentando procesar lo que había visto. Giulia no solo estaba conectada con Bellanti, formaba parte estructural de una red empresarial que, probablemente, había influido en la venta de Richitech desde mucho antes de que él siquiera considerara la idea. Aquella noche, en la habitación de un hotel discreto, Matteo extendió sobre la cama todos los documentos y fotografías que había traído consigo. Trazó líneas imaginarias entre los nombres, conectó las fechas y repasó mentalmente cada conversación que había tenido con Giulia desde que la conoció. La conclusión era devastadora, ella no había llegado a su vida por casualidad. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra había sido cuidadosamente calculada para ganarse su confianza. Infiltrarse en su mundo y conducirlo hacia una decisión que beneficiaba a Mantler Holdings y a toda la red de poder que se movía detrás de esa fachada. En ese momento, comprendió que ya no se trataba de una traición romántica, ni siquiera de un engaño financiero, era una operación de inteligencia empresarial ejecutada con la precisión de un reloj suizo. Y lo peor de todo era que la mujer con la que había planeado casarse había sido la pieza más valiosa del tablero en su contra. Antes de apagar la luz, Matteo recibió un mensaje de Lorenzo: tenemos un problema. Giulia sabe que estuviste en Luxemburgo. El mensaje de Lorenzo cayó sobre Matteo como una losa fría. El teléfono aún vibraba en su mano cuando miró el reloj y calculó que, si Giulia sabía de su viaje, significaba que alguien dentro de Mantler había alertado a Bellanti, y que la noticia había llegado a ella con la misma velocidad con la que se propaga el fuego en un campo seco. Era una señal inequívoca, el juego había cambiado de reglas, y ahora él ya no era el observador encubierto que creía ser, sino una pieza en el centro del tablero, visible y vulnerable. La mañana siguiente, tomó el primer vuelo de regreso a Florencia. Mientras el avión descendía sobre la ciudad, con el domo emergiendo majestuoso entre el mar de tejados rojos, Matteo repasaba mentalmente todas las posibles reacciones de Giulia. Podía recibirlo con una sonrisa impecable, como si nada hubiera pasado, o podía elegir el silencio calculado que reservaba para los momentos en que necesitaba ganar tiempo. Lo que no podía permitirse era mostrar que sabía demasiado, cualquier paso en falso podría hacer que ella y su red se replegaran,
borrando las pruebas que aún necesitaba para cerrar el círculo. Cuando llegó a la villa, el aire de la tarde estaba impregnado del olor a romero y lavanda que crecía en los jardines. Julia estaba en el salón, sentada junto a la chimenea, con un libro abierto sobre las rodillas. Al verlo entrar, levantó la mirada y esbozó una sonrisa que, en otras circunstancias, habría bastado para desarmarlo. «Has vuelto antes de lo que pensaba», dijo, cerrando el libro con un gesto pausado. «¿Cómo estuvo tu viaje de negocios?» Mateo notó la ligera carga de la pregunta, una forma elegante de decirle que sabía más de lo que aparentaba. «Productivo», respondió con la voz neutra, como quien comparte una información irrelevante. «No hay nada como resolver las cosas cara a cara». Ella lo observó con esos ojos verdes que parecían leer pensamientos, buscando en su expresión algún indicio de nerviosismo. Él, consciente de que cada segundo de ese intercambio era un duelo silencioso, caminó hacia la mesa, sirvió 2 copas de vino y le tendió una, como si todo estuviera en orden. Los días que siguieron fueron una coreografía perfecta de gestos calculados. Mateo retomó su rutina junto a Julia, asistiendo a eventos, cenando con amigos en común, paseando por las calles de Florencia como si fueran la pareja que todos admiraban. Pero bajo esa superficie idílica, cada palabra, cada mirada, cada pausa en la conversación era una maniobra. Él fingía ignorancia, ella fingía no sospechar que él sabía, y así avanzaban, como 2 ajedrecistas que mueven las piezas lentamente, esperando el momento de atacar. En paralelo, Mateo reforzó su alianza con Lorenzo. Se reunían en lugares discretos, evitando cualquier patrón que pudiera ser detectado. Lorenzo había comenzado a rastrear las conexiones de Montclair Holdings con Richitech después de la venta, y los resultados eran cada vez más reveladores: contratos ficticios, consultorías inexistentes, transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán. Lo más inquietante era que algunas de esas operaciones habían sido autorizadas con códigos internos que solo podían obtenerse desde la dirección de la empresa, y Mateo ya no estaba allí cuando ocurrieron. La conclusión era inevitable: alguien de su círculo cercano había filtrado esa información técnica, y Julia era la única persona que había tenido acceso a ella en su vida privada. Una noche, mientras cenaban en la terraza de la villa con velas encendidas y el murmullo de la ciudad de fondo, Julia mencionó, casi como al pasar, que había recibido una invitación para un evento privado en Mónaco, patrocinado por varios empresarios europeos. «Podríamos ir juntos», sugirió, con un tono amable que escondía una prueba. «Sería bueno para ti, volver a ver a viejos contactos». Mateo la miró fijamente antes de responder. Aceptó sin dudar, sabiendo que ese viaje sería una oportunidad para acercarse más al núcleo de la red y observar de cerca las interacciones de Julia con sus socios. Si Mónaco era un tablero de juego, él planeaba sentarse en primera fila. Esa noche, mientras Julia dormía, Mateo abrió su portátil y revisó la lista de asistentes confirmados al evento en Mónaco. Allí, entre nombres de magnates y financieros, apareció uno que le heló la sangre: un antiguo enemigo empresarial que él creía desaparecido. Y que ahora figuraba como invitado especial del mismo patrocinador que había contratado a Julia. El vuelo hacia Mónaco no duró mucho, pero para Mateo fue un trayecto interminable, una sucesión de segundos pesados en los que la proximidad física con Julia era, al mismo tiempo, una necesidad y una tortura. Ella, vestida con un conjunto elegante que parecía pensado para un evento de portada, hojeaba distraídamente una revista de lujo, pasando las páginas con un gesto mecánico. Mientras él fingía leer un informe en su tablet, aunque en realidad estaba repasando mentalmente cada movimiento que tendría que ejecutar una vez pusiera un pie en ese escenario de cristal y oro que era el Principado. Al llegar, la opulencia de Mónaco se desplegó ante ellos como una coreografía impecable: el puerto repleto de yates cuya sola presencia equivalía al presupuesto anual de una pequeña ciudad. Las fachadas impecables de hoteles y casinos, y un aire de sofisticación que parecía exigir a cada visitante un papel cuidadosamente interpretado. Mateo sabía que, allí más que en ningún otro lugar, las apariencias eran armas y escudos al mismo tiempo, y que cada saludo, cada sonrisa y cada mirada podía ser una jugada premeditada.
El evento privado se celebraba en una mansión sobre una colina con vistas al Mediterráneo, una construcción de líneas clásicas y jardines perfectamente cuidados, donde la seguridad era tan discreta como implacable. A su llegada, fueron recibidos por anfitriones vestidos de manera impecable, que los condujeron a una terraza iluminada por lámparas de cristal y el reflejo plateado del mar a lo lejos. Desde el primer instante, Matteo notó cómo Giulia se transformaba, su postura, su tono de voz, la forma en que saludaba a ciertos invitados con un interés especial, todo indicaba que estaba en su elemento, moviéndose con la seguridad de quien no solo conoce las reglas del juego, sino que las ha escrito. Entre los invitados, Matteo identificó a figuras clave del mundo empresarial y financiero, pero fue un nombre en particular el que lo mantuvo en alerta: Vittorio Santini. Ese hombre, un antiguo competidor en la industria tecnológica, había intentado una adquisición hostil de Richitech años atrás, maniobra que Matteo logró frustrar en el último momento, ganándose así un enemigo declarado. Verlo allí, como invitado especial del patrocinador del evento, no era una coincidencia, sino una señal de que los hilos de la trama eran más profundos de lo que imaginaba. Durante la velada, Matteo observó con atención. Giulia conversaba con Santini en un rincón del salón, inclinándose hacia él en un gesto de cercanía que a cualquier observador casual le parecería trivial, pero que para Matteo era un indicio claro de confianza preexistente. No podía escuchar la conversación por el ruido ambiente, pero sí notó que en varios momentos ella señalaba discretamente hacia donde él se encontraba, como si lo estuviera mencionando en el contexto de algo más grande. Matteo decidió actuar. Se acercó con una sonrisa cordial, saludó a Santini con un apretón de manos firme y un tono que escondía un filo invisible. Hace años que no nos vemos, Vittorio. Me alegra ver que sigues activo. Santini respondió con una media sonrisa y una mirada evaluadora. El mundo es pequeño, Matteo. Y siempre da vueltas interesantes. La tensión flotó en el aire unos segundos antes de que Giulia interviniera con un comentario ligero para desviar la conversación hacia temas superficiales. Pero Matteo ya había conseguido lo que quería: mirar a Santini a los ojos y confirmar que su presencia allí no era casual, sino parte de un plan que lo involucraba directamente. A lo largo de la noche, Matteo se movió entre grupos, intercambiando saludos y observando cómo Giulia desaparecía en varias ocasiones para hablar con conocidos. En cada ausencia, él tomaba nota mental de quiénes eran esas personas, cruzando sus rostros con la información que Lorenzo le había enviado en días previos. Los nombres coincidían con miembros de juntas directivas de empresas fantasma, con apoderados de cuentas en paraísos fiscales, y con asesores legales que aparecían vinculados tanto a Bellanti como a Santini. Al final de la velada, cuando abandonaban la mansión, Matteo sintió que el rompecabezas estaba tomando forma. No tenía todas las piezas, pero la imagen general era ya evidente: Giulia no actuaba sola, y lo que estaba en juego no era solo la traición de una mujer a su prometido, sino una operación coordinada para desplazarlo, controlarlo y posiblemente eliminarlo del mapa empresarial de manera definitiva. De regreso al hotel, Giulia rompió el silencio del trayecto con una frase que hizo que Matteo se tensara de inmediato. Sé que no viniste aquí solo por mí, Matteo, y me gustaría saber qué es exactamente lo que estás buscando. El interior del coche estaba envuelto en un silencio espeso, roto únicamente por el suave zumbido del motor y el eco lejano del tráfico nocturno de Mónaco. La frase de Giulia había quedado suspendida en el aire como un cuchillo invisible, y Matteo, consciente de que una respuesta precipitada podría revelar más de lo que le convenía, se tomó unos segundos para mirarla de reojo, estudiando el modo en que su expresión se mantenía serena, pero con un brillo inquisitivo en los ojos que él ya conocía demasiado bien. ¿Y qué crees tú que estoy buscando?, respondió finalmente, modulando la voz con esa calma calculada que había perfeccionado en años de negociaciones corporativas. Giulia no desvió la mirada. Tú siempre has sido un hombre que no hace nada sin un objetivo claro. Y sé que vender tu empresa fue un sacrificio para ti. Pero últimamente siento que observas demasiado, que mides cada palabra. Es como si estuvieras esperando algo. Matteo sonrió apenas, una mueca breve que podía interpretarse como complicidad o como desafío. Tal vez estoy esperando confirmaciones.
Ella arqueó una ceja, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Confirmaciones de qué? Mateo se permitió una pausa más larga de lo normal antes de contestar, dejando que el silencio se convirtiera en una herramienta más. De que tomé la decisión correcta. No explicó más, y aunque su tono sonaba ambiguo, las palabras estaban cuidadosamente medidas para que resonaran en la mente de Julia durante horas. Llegaron al hotel, y en el ascensor el ambiente seguía cargado de una electricidad invisible, esa tensión en la que cada gesto parecía tener un significado oculto. Al entrar en la suite, Julia dejó su bolso sobre la mesa y se sirvió una copa de vino sin ofrecerle a él. Mateo, si hay algo que quieras preguntarme, hazlo. Su voz era firme, pero no agresiva, parecía una invitación controlada, como quien abre una puerta pero se reserva el derecho de cerrarla de golpe. Mateo la observó unos segundos antes de contestar. Si empiezo a preguntar, Julia, quizá no me gusten las respuestas. Ella sostuvo su mirada, y por primera vez en mucho tiempo, él percibió un leve temblor en sus facciones, como si la seguridad que proyectaba empezara a resquebrajarse por una milésima de segundo. Pero la máscara volvió enseguida, y con una sonrisa ensayada, cambió de tema, hablando de la agenda del día siguiente y del almuerzo con viejos amigos en el puerto. Mateo dejó que la conversación fluyera, pero por dentro ya estaba trazando su siguiente jugada. Esa noche, mientras Julia dormía, encendió su portátil y se conectó a un canal encriptado para recibir la última actualización de Lorenzo. Los nuevos datos confirmaban lo que intuía: Montclair Holdings estaba a punto de cerrar una operación multimillonaria en la que Richitech, su antigua empresa, jugaba un papel central. Y la firma que autorizaba varios de los documentos era la de Julia Moretti. Era la prueba definitiva de que ella no solo había estado involucrada en su salida, sino que ahora se beneficiaba directamente de la absorción de su legado empresarial. Mateo cerró el portátil y se quedó en la oscuridad, escuchando la respiración pausada de Julia. La ironía lo golpeaba con fuerza: la mujer por la que había renunciado a todo, aquella en la que había depositado su confianza más absoluta, no solo lo había traicionado, sino que estaba usando las llaves que él mismo le había entregado para abrir las puertas que lo dejaban fuera de su propio mundo. Pero si ella creía que el juego estaba decidido, Mateo tenía otras ideas. Sabía que quedaba una última carta por jugar y que para usarla tendría que exponerse, arriesgarlo todo y, quizá, incluso sacrificar la posibilidad de recuperarla. Lo que estaba en juego ya no era solo dinero o poder, sino algo mucho más profundo: su dignidad, su nombre y la certeza de que ella no podría escribir el final de su historia sin que él tuviera la última palabra. Al amanecer, Mateo envió un único mensaje a Lorenzo: prepara todo. Vamos a recuperar Richitech, y voy a hacerlo delante de ella. El amanecer sobre Mónaco traía consigo una luz dorada que bañaba las fachadas de los edificios y convertía el mar en un espejo líquido salpicado de destellos. Pero para Mateo, esa belleza era un telón de fondo que contrastaba brutalmente con la intensidad del día que estaba por vivir. El mensaje que había enviado a Lorenzo horas antes había activado un engranaje que llevaba semanas, quizá meses, gestándose en silencio, y que ahora se ponía en marcha con la precisión de una maquinaria invisible pero implacable. El almuerzo programado en el puerto era la excusa perfecta: un encuentro social con algunos de los nombres más influyentes del círculo de Julia, entre ellos Bellanti, Santini y un par de inversores internacionales cuyas caras él ya había visto en los documentos de Montclair Holdings. El lugar elegido era un restaurante exclusivo con terrazas abiertas al Mediterráneo, donde cada mesa estaba lo suficientemente separada para garantizar privacidad y lo suficientemente cerca del muelle para que los invitados pudieran llegar directamente desde sus yates. Mateo llegó de la mano de Julia, con una sonrisa medida y el porte impecable que siempre había sabido proyectar. Pero en su interior, cada paso estaba cronometrado, cada mirada calculada, porque sabía que ese almuerzo no sería un simple intercambio de cortesías. Sería el escenario en el que colocaría su última pieza sobre el tablero. Mientras se acomodaban en la mesa, notó cómo Julia, con su habitual elegancia, se encargaba de moderar las conversaciones, dirigir los temas y, de vez en cuando, lanzar miradas rápidas a Bellanti y Santini, como si estuviera confirmando que todo marchaba según lo previsto.
Era evidente que ella se sentía en control. Cuando llegó el momento de los brindis, Matteo se puso de pie, copa en mano. Quiero agradecerles a todos por esta invitación, dijo, con un tono cálido que parecía encajar perfectamente en el ambiente. Ha sido un placer reencontrarme con viejos conocidos y ponerle rostro a nuevos nombres que suenan con fuerza en el mundo de los negocios. Hubo sonrisas, asentimientos y un par de frases corteses, pero lo que vino después cambió la atmósfera en cuestión de segundos. También quiero aprovechar este momento para anunciar algo, continuó, mirando directamente a Julia. Hace unas semanas, inicié conversaciones para recomprar Richie Tech y me complace decir que, a partir de esta mañana, la operación está cerrada. El silencio fue inmediato. Los cubiertos dejaron de moverse y las miradas se cruzaron como relámpagos silenciosos. Julia lo observaba con una mezcla de incredulidad y tensión, su sonrisa congelada en un gesto que intentaba sostener pero que ya no lograba disimular. Bellanti y Santini intercambiaron miradas rápidas, como si estuvieran recalculando en tiempo real los movimientos de una partida que creían ganada. Matteo dejó la copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo más interesante es que la recompra se realizó utilizando fondos bloqueados por irregularidades en Montclair Holdings, que, como algunos aquí saben, están bajo investigación, pausó deliberadamente, disfrutando del peso del silencio. Y resulta que uno de los nombres vinculados a esas operaciones es el de mi prometida, Julia Moretti. El golpe estaba dado. Las reacciones se sucedieron, un murmullo contenido, miradas de sorpresa y, en el rostro de Julia, una máscara que finalmente se quebraba. Matteo no necesitó decir más, el resto lo harían las autoridades y los medios que, gracias a Lorenzo, ya habían recibido documentos que probaban el entramado. Julia se levantó, con el rostro pálido pero la dignidad intacta. No entiendes todo lo que había en juego, Matteo. Su voz era un susurro cargado de rabia y, tal vez, de algo que se parecía al arrepentimiento. Entiendo lo suficiente, respondió él, sin alzar la voz. Y sé que nunca fue amor lo que te trajo a mí, pero yo decidiré cómo termina mi historia. Ella se dio media vuelta y se alejó, su figura perdiéndose entre el murmullo de la terraza. Matteo permaneció allí, mirando hacia el mar, sintiendo como el peso de meses de traición comenzaba a disiparse, dejando en su lugar una calma extraña, mezcla de victoria y pérdida. Mientras las olas golpeaban suavemente contra el muelle, entendió que había recuperado más que su empresa, había recuperado el control de su vida, aunque el precio hubiera sido arrancarse de raíz la ilusión de un amor que, por un tiempo, creyó real. La brisa marina le llevó el aroma salado del Mediterráneo, y por un instante cerró los ojos, dejando que el sonido de las olas le recordara que todo final, por doloroso que sea, es también el comienzo de otra historia. Una historia escrita esta vez por sus propias manos, sin máscaras, sin engaños, y sin Julia. Si esta historia logró llegar a lo más profundo de tu corazón, apóyanos con un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacimiento para que sepamos que estuviste hasta el final. Compártela con alguien que crea en segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que inspiran y sanan el alma.